Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Les da la bienvenida a su hermano y servidor en Cristo, Rodolfo Bustos, estudio. Y estamos con el estudio del Salmo 23. Así es que le invito para que tenga a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y un bolígrafo. Y comenzamos con una oración. Gracias, Padre, te damos por esta semana, por cada día, Señor, en donde tú nos estás guiando de acuerdo a tu perfecta voluntad, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, tu dirección en esta hora para que sigamos creciendo en la fe, en la gracia, en la esperanza en Cristo Jesús, en cuyo nombre te pedimos todo esto. Amén, Señor. Bueno, abra por favor su Biblia en el Salmo 23 y hoy nos corresponde ver el versículo número 3 en la segunda parte. Salmo 23 del 1 al 3 voy a darle lectura. Salmo 23 verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hoy vamos a ver este texto: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, qué seguridad y qué bendición el saber que como ovejas de Cristo, que es nuestro buen pastor, Él nos promete no solamente alimentarnos, protegernos, sino que también nos promete guiarnos, ¿verdad? Y en la vida pues está hecha de decisiones y qué importante es tomar las decisiones correctas. Déjeme, antes de entrar ya de lleno en materia, leer algunos cuantos párrafos de del himno Me guía Él. Es un himno que tenemos en el himnario bautista y es el himno 227 a manera de introducción. Dice así: me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor o donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Qué precioso himno y cuántas verdades encontramos en esta letra. Y son verdades que obviamente traen seguridad y paz, pero también sabiduría en nuestro diario caminar. Así es que el título de este estudio es Dios me guía, Dios me guía. Toda decisión que tenemos que tomar o que tomamos a diario tiene consecuencias de una u otra manera. Así es que el creyente necesita aprender a escuchar la voz del buen pastor, de su buen pastor que es Jesucristo, porque Él se ha comprometido a guiarnos día a día. Y vamos a tomar algunos textos de apoyo a estas promesas de nuestro Señor. Y busque por favor el Salmo 32, versículos 8 y 9. El Salmo 32, versículos 8 y 9, en donde el Señor nos da esta seguridad de contar con su guía. Salmo 32, versículos 8 y 9, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, pues si no, no se acercan a ti. Somos ovejas, pero cuando no queremos escuchar la voz del Señor y en un momento dado queremos seguir nuestro propio camino, entonces nos dice el Señor: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Dice que han de ser sujetados con cabestro y freno, pues si no, no se acercan a ti. Bueno, la promesa del Señor es que Él nos guiará, Él nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿A qué se refiere estas sendas de justicia? Bueno, la promesa de Dios es guiarnos, ¿verdad? Y en la vida hay muchos senderos, hay muchos caminos, ¿verdad? Pero hay un solo camino, que es el camino de la justicia, que proviene de parte de Dios. Y como dice aquí, por sendas de justicia. Es decir,
El Señor solamente se compromete a guiarnos por estas sendas que Él ha establecido para que como ovejas suyas vayamos por ese camino correcto, ¿verdad? Que es el camino de su sabia voluntad. Ahora, ¿a qué se refiere este camino correcto? ¿Dónde podemos encontrar este camino, estas sendas de justicia? Vamos al Salmo 119, por favor, verso 35. Salmo 119, 35, para que podamos saber en qué consiste el ser guiados a través de estas sendas de justicia. Salmo 119, el verso 35, dice aquí en este salmo: guíame por la senda de tus mandamientos. Aquí está la respuesta. Entonces, la senda de la justicia equivale a la senda de los mandamientos de Dios, ¿sí? Y también dice aquí, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces, aquí hay dos aspectos muy importantes. La senda que Dios nos promete guiarnos es la senda de sus mandamientos, es la senda el camino correcto, la senda de la justicia. Eso es un punto, ¿verdad? Porque hay cientos de caminos, pero caminos equivocados, caminos del mundo, caminos de la tentación, caminos que el enemigo también nos va a plantear, pero hay un solo camino que proviene de parte de Dios y que está de acuerdo a su palabra. Ahora, el otro aspecto es, ¿verdad? Porque en ella tengo mi voluntad, en la senda de Dios tengo mi voluntad. Ese es el punto. Que uno en un momento dado puede conocer los mandamientos de Dios, conocer en qué consiste esta senda de justicia, pero la pregunta es, ¿está mi voluntad dispuesta a acatar la voluntad de Dios? O aún conociendo la voluntad de Dios, prefiero irme por otros caminos atractivos, seductores, placenteros, pero que conducen al pecado y a alejarse de Dios. Entonces, tenemos que tomar decisiones, pero dice ahora en el libro de Proverbios capítulo 12, Proverbios capítulo 14, perdón, Proverbios 14, que hay muchos caminos que parecen verdaderos. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice aquí la escritura: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, estamos expuestos a guiarnos por los deseos de los ojos, por la vanidad de la vida, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que en un momento dado pueden parecernos algo bueno, pero simple y sencillamente dice aquí el libro de Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, qué importante es que aprendamos a tomar decisiones sabias, correctas, conforme a la voluntad de Dios, para que no nos equivoquemos. Ahora, cuando usted toma una decisión, o tú joven, cuando tienes que tomar una decisión, porque tienes que tomar decisiones, por ejemplo, qué carrera vas a escoger, en dónde vas a estudiar, en dónde vas a vivir en un futuro, con quién te vas a casar, etcétera, ¿verdad? Muchísimas decisiones. Y obviamente uno como adulto igual, ¿verdad? Una mujer, un varón, si tiene familia o si no tiene familia, etcétera. Hay decisiones que tomar todos los días, todos los días, todos los días, pero esas decisiones van a tener consecuencias. Entonces el asunto es, ¿quiero guiarme de acuerdo a la voluntad de Dios, ser guiado por la voluntad de Dios, o voy a estar yo decidiendo y tomando mi propio camino? Pero ya tenemos aquí una advertencia del Señor, ¿verdad? Bueno, alguien puede tomar decisiones en base a sus emociones, cómo se siente, se puede sentir bien, a veces puede sentirse muy deprimido, y cuando está uno o muy airado o muy deprimido, etcétera, pues no es momento para tomar buenas decisiones. Espérese, estabilizarse y a pedirle al Señor su dirección. Usted puede tomar también decisiones en base a la suerte, ¿verdad? Consultar adivinos, consultar horóscopos, consultar, etcétera, que es algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Quizás usted está tratando de escuchar una voz audible. Bueno, Dios no manifiesta ahora su voluntad en base a su voz audible. Ahorita vamos a ver cómo. Lo hizo en el pasado a sus profetas y a quienes Dios escogió de manera particular mientras estaba estableciendo el Antiguo Testamento y también después el Nuevo Testamento. Pero una vez que se completó la Biblia, pues Dios, como vamos a ver ahorita, cuál es la forma que Dios ha escogido para hablarnos a nosotros.
También tenga cuidado con un falso evangelio, que está muy de moda, lamentablemente, en las iglesias, sobre todo de corte carismático, en donde ahora se mal instruye a sus feligreses a depender de la voz según esto, sus profetas, ¿verdad? Pero son falsos profetas, y en vez de guiar a la gente a la Biblia, guían a depender de sus falsos profetas, y obviamente que eso no le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo tomar decisiones de acuerdo a la Escritura, decisiones sabias? Bueno, vamos a ver algunos pasos. Número uno, usted y yo tenemos que admitir que necesitamos la guía de Dios. Necesitamos la guía de Dios. Busque por favor ahora Juan 10:27, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Y ya hemos leído este pasaje, pero vamos ahora a dar esta aplicación en cuanto a el caminar de las ovejas de Cristo y la importancia de aprender a escuchar la voz de Jesús, ¿verdad? Juan capítulo 10, el versículo 27, porque aquí el Señor Jesucristo nos dice, mis ovejas, ¿sí? Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Subraya ese versículo, por favor. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, por un lado, Jesús sigue hablando el día de hoy, claro que sí. Vamos a ver cómo nos habla Jesús, porque él dice, mis ovejas oyen mi voz. Luego dice también, mis ovejas. Entonces, hay ovejas que no son ovejas de Cristo, están descarriadas, están perdidas, como hemos visto en otros pasajes de la Escritura, están como ovejas sin pastor, ¿verdad? Escuchando la voz de extraños, de ladrones, de salteadores, pero no la voz de Jesús, que es el buen pastor. Ahora, Él viene precisamente y busca a la oveja perdida. Pero Él habla, y una vez que nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento, pidiéndole perdón de nuestros pecados, y también en fe, creyendo en Él como el único y suficiente Señor y Salvador, que murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos, perdonarnos y reconciliarnos con el Padre, y así darnos la vida eterna, entonces somos sus ovejas, y vamos a tener ahora esa capacidad espiritual de parte de Dios para poder escuchar la voz de Cristo, y no solamente escucharla, sino, como dice el mismo Señor, seguirla. Dice, yo las conozco, Él nos conoce ahora como sus ovejas, y quien va aprendiendo a escuchar la voz del Señor, comienza a seguirle. No se trata de que el Señor nos hable y a ver si queremos obedecerlo, no, se trata de, una vez que estamos escuchando la voz del Señor, aprender a seguirle, es decir, a obedecer lo que nos dice en su palabra. Busque en Juan 14:6, ya que estamos aquí en este Evangelio, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, estamos hablando de las sendas, me guiarás por sendas de justicia, y hemos visto que las sendas de justicia son los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuál es el camino? Bueno, el camino es Cristo, el camino es Jesús. O sea, no tenemos que andar inventando o buscando afuera, ¿verdad? De acuerdo a las ideas, filosofías, enseñanzas o la cultura del mundo, no. El camino es Jesucristo. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, conozca la vida de Cristo, toda su persona y su obra, y cuando usted va conociendo a Cristo a través de los evangelios y de la palabra, entonces usted se va dando cuenta que Jesús es el camino, y que se trata de aprender cada día a seguirle. Él es el camino, Él. Busque también, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Ahora, aquí está cómo nos ha hablado Dios. Para que no nos dejemos engañar, pues hay muchas voces. Satanás también tiene su forma de hablarle a la gente para descarriarla, para desorientarla, para engañarla, para apartarla del camino de Dios, para llevarla por el camino amplio y espacioso que es el mundo y que es el camino de la perdición. Pero Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento, en que Dios levantaba profetas, dice, en estos postreros tiempos, versículo 2, es decir, ahora, ¿verdad? Tiempo presente, en estos postreros días nos ha hablado, o sea, ya nos habló Dios, ¿por quién? Por el Hijo, por Jesucristo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso veíamos que si queremos escuchar la voz de Cristo, pues vamos a la Biblia, ahí están los mandamientos de Dios,
ahí está también toda la obra y persona, el carácter de Cristo Jesús. Esa es la manera en la cual nosotros estamos aprendiendo a escuchar la voz de Cristo. Entonces, ¿qué queremos seguir? ¿Nuestro camino o el camino del Señor? Busque por favor ahora el Salmo 25. Salmo 25, versículos 9 al 12. Salmo 25, versículos 9 al 12. Encontramos aquí también otra referencia a este aspecto de la guía del Señor. Salmo 25, versículo 9. Dios encaminará a los humildes por el juicio. Encaminar a Dios a los humildes. Así es que necesitamos una actitud de disposición, de aprender a escuchar a Jesús, de decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad, enséñame, oh Dios, ¿verdad? Porque si estamos en una actitud de orgullo, de soberbia, de pensar que ya lo sabemos todo y que nadie nos tiene nada que enseñar, pues esa no es la actitud correcta y así el Señor no nos va a hablar, ¿verdad? Verso 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, ¿verdad? Aquellos que tienen un corazón dócil, un oído dócil, que son enseñables a la voluntad de Dios, enseñables. Verso 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Las sendas, lo que estamos hablando, tienen esta característica de la misericordia y la verdad. Es decir, las sendas de Dios nunca nos llevarán a la mentira, nunca nos llevarán a lo falso, al engaño o a algo contrario a su voluntad, porque son verdad. Dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová, que respeta a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Él enseñará el camino que ha de escoger. Entonces, Dios está más que dispuesto para guiarnos, a fin de que sepamos cuál es el camino que tenemos que escoger. Entonces, número 1, necesitamos admitir la guía de Dios. Número 2, necesitamos aprender a pedir con fe. Pedir con fe al Señor su dirección. Busque por favor en la carta del apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1. ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere orar, ¿verdad? Pedir, pero pedir con fe, pedir con confianza la dirección de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Bueno, dice aquí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, todos necesitamos sabiduría para guiar a los hijos, sabiduría para saber tratar al esposo o a la esposa, sabiduría para la toma de decisiones, usted en su trabajo, cómo llevarse con sus compañeros, o cómo realizar sus labores diarias, o cómo tratar a los empleados o a su jefe, etcétera, etcétera. Estamos en sabiduría, sabiduría para tratar a los vecinos, sabiduría para tomar decisiones de toda índole. Así es que dice entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces Dios nos está diciendo, no sabes qué decisión tomar, necesitas sabiduría para tal o cual cosa, para administrar tus finanzas, para administrar tu tiempo, para corregir tu carácter, para saber entender a otras personas. Bueno, dice el Señor, pídeme sabiduría. ¿Quieres compartir el Evangelio? Pídele a Dios también sabiduría para saber cómo hablar de Cristo. Y dice, y la dará abundantemente y sin reproche. O sea, pide, es decir, ora a Dios. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, dice el Señor, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así es que tenemos que estar firmes en el Señor, orar e ir a la palabra. La oración y la palabra, no dudar, pedir con fe, y entonces el Señor nos dará el entendimiento, la comprensión, pensamientos, ideas, conforme a la Biblia, y encontraremos la respuesta. Entonces la sabiduría es aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios.
Ahora, y la perspectiva de Dios, pues la encontramos en las Escrituras, así es que es como un círculo virtuoso, ¿verdad? Las sendas de justicia son los mandamientos de Dios. Cristo es el camino. Uh-huh. Y la sabiduría está en la palabra de Dios, así es que tenemos la oración, la palabra, y contamos también con el Espíritu Santo de Dios. Busque por favor el Salmo 149. El Espíritu de Dios que ahora viene a la vida de todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo. Y su Espíritu es espíritu de poder, de sabiduría, de dominio propio, etc. Salmo 149, versículos, a ver, permítame. Salmo 143. Versículos del 8 al 10. Salmo 143, versos del 8 al 10, y dice aquí el salmista, el rey David: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Qué preciosa oración. He dicho en otras ocasiones, he comentado este salmo. Cuando nos levantamos, en vez de pensar, a veces tenemos la tendencia a pensar las dificultades del día, ¿verdad? Los problemas que tenemos por delante. A ver, comience el día dándole gracias a Dios y diciéndole: Señor, permíteme ver tu misericordia, como dice aquí, hazme oír por la mañana tu misericordia. ¿Y cómo escuchamos la misericordia? A través de la Biblia. Dice: porque en ti he confiado. Entonces, enfóquese en Dios, en la misericordia de Dios, en que a pesar de que pudiera ser un día difícil, pero usted cuenta con la fidelidad, con la bondad, con la gracia, con la misericordia de Dios. Enfóquese en las virtudes de Cristo. Eso le ayudará a sortear los problemas pues que estamos enfrentando en esta vida. Dice aquí: hazme saber el camino por donde ande. Ese día, Señor, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma en oración. Otra vez, encomiéndese a Dios cada día comience con una oración. No tiene que ser una larga oración. Ahora, si usted quiere dedicar un buen tiempo, está bien, pero que sea algo de corazón. Quizás un breve tiempo, un tiempo medio o un largo tiempo. Lo importante es la actitud, una actitud ferviente, de confianza en el Señor. Pida a Dios: Señor, elevo mi alma, o sea, elevo mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Verso 9: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Él es nuestro protector. Verso 10: acuérdense que una de las funciones del pastor es proteger y cuidar a sus ovejas. Verso 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Ese es el asunto del camino, de las sendas de justicia. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios o quiere usted permanecer en su voluntad que es carnal? La voluntad aún siendo un creyente, nuestra voluntad en la naturaleza antigua es una voluntad terca, descarriada, egoísta, en fin. Mejor, Señor, quiero hacer tu perfecta voluntad. Dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu, el Espíritu Santo, nos guía a tierra de rectitud. Nunca el Espíritu de Dios nos guiará hacia algo malo, hacia algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, en segundo lugar, pida con fe la dirección de Dios. Número 3, escuche la respuesta de Dios. Escuche la respuesta de Dios. Entonces, ¿cómo nos responde Dios? Ahorita vamos a hablar algunos aspectos. ¿Cómo nos va respondiendo Dios? Ok, pero si usted no aprende a oír a Dios, y no estoy hablando de la voz audible, ¿verdad? Estoy hablando de su espíritu y de su palabra, de la Biblia. Entonces, si usted no está escuchando a Dios, 3 posibles causas son: número 1, porque usted no ha establecido una relación con Dios. Quizás no es una oveja de Cristo. Esa es la verdad. Quizás usted nunca ha tenido esa conversión a Cristo auténtica, y usted pensó que sí, ¿verdad? Un día pues tenía un problema y le pidió a Dios y le llegaba el agua al cuello y pues sí, hubo respuesta, pero pensó que ya con eso usted es de Cristo. No. Dios en su gracia común puede responder ciertas oraciones, pero eso no significa que seamos salvos.
para ser salvos. Tenemos que venir en arrepentimiento auténtico, venir a Cristo y recibirle como Señor y Salvador, rendirle nuestra vida. Entonces, cuando se establece esa relación inicial en donde Dios nos da el perdón y la salvación, somos ovejas del Señor. De otra manera, pues, ¿cómo vamos a poder oírle si no somos sus ovejas? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que lo primero es que tenga usted la certeza de que es una oveja de Cristo. Ahora, si es oveja de Cristo, usted tarde o temprano va a tener que estar en el redil del Señor. Y aquí vamos a dar unos jaloncitos de oreja a algunas ovejas, ¿verdad?, que se han alejado del redil. Si es oveja, el Señor le traerá a su redil. Si usted no regresa al redil, permítame dudar de su salvación, ¿verdad? Porque quien es oveja está en el redil junto con otras ovejas, siguiendo al buen pastor. El buen pastor nos llevará a buenos pastos, pero habrá un camino en donde Él nos va guiando y luego regresamos al redil del Señor, ¿verdad? Bueno, ok. Número 2, si usted no está escuchando al Señor es porque no se está dando tiempo para escuchar a Dios, o sea, no está orando, no está usted en comunión con Dios. Dice en uno de los salmos, estad quietos. Si hay tiempo, obviamente hay mucha actividad diaria, todo este mundo es un mundo ajetreado, pero tenemos que aprender a dedicar un tiempo para estar quietos delante de Dios. ¿Sabe? Ahora con los audífonos y el radio y las redes y tantas cosas, no estamos quietos en nuestro corazón, no estamos tan ocupados en mil cosas que no escuchamos por eso la voz del Señor. Salmo 46, verso 10, Salmo 46, 10, dice, estad quietos. No significa estar pasivos, ¿verdad? O sea, sí, hay actividad, de acuerdo, ¿verdad? Hay que trabajar, etcétera, pero hay que dedicar un tiempo. Si usted no está quieto para recargar espiritualmente sus emociones en Cristo, su voluntad en Cristo, su fe, su espíritu que se renueve, usted se va a secar, se le va a acabar la gasolina a su tanque. Tiene que recargar ese tanque. Si usted tiene un vehículo, bueno, cualquier vehículo que usted sepa, en un camión, un autobús, una motocicleta, un carro, etcétera, necesita cargar gasolina. Bueno, aquí dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Por qué no estamos escuchando la voz de Dios? Porque estamos escuchando todas las voces del mundo, menos la voz del Señor. Y para escuchar la voz del Señor también estamos quietud en oración. Santiago, capítulo 4, vamos al Nuevo Testamento, por favor. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, 8. O que dice aquí la Escritura, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Ya? Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces tenemos que acercarnos al Señor. Sí, si somos cristianos, Él ya está en nuestro corazón, pero aunque está en nuestro corazón, mis hermanos, a veces estamos lejos de esa comunión con Él. No platicamos, no le alabamos, no le adoramos, pero tenemos que adorarle, exaltarle, oírle, bendecirle, darle gracias, confesar nuestros pecados. Y eso durante el transcurso del día estamos en comunión con Él. Y cuando estamos en comunión con Él, vamos a ser más sensibles para oír su voz en el transcurso de las situaciones cotidianas, ¿verdad? Y número 3, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos pidiendo mal. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago 4, 3 dice así, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Está muy claro. Si pedimos y no recibimos, o sea, como que no estamos escuchando la voz de Dios, bueno, lo que pasa es que Dios nos está diciendo no, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque muchas veces estamos pidiendo mal. Todavía seguimos pensando egoístamente, ¿verdad? Para gastar en nuestros deleites. Bueno, entonces analizamos si hay alguna situación de estas. Pero, ¿qué medios usa Dios para hablarnos? Bueno, número 1, la Biblia, ¿verdad? Busque Salmo 119, verso 105.
La Biblia es la palabra de Dios, es viva, es poderosa, es transformadora. La Biblia nutre nuestra fe, nos equipa para la vida, nos limpia, nos purifica. Entonces, Salmo 119, versículo número 105. Salmo 119, versículo 105, dice aquí la escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que, ¿qué medios usa Dios para hablarnos? La Biblia, el estudio personal. Cuando usted está leyendo su Biblia en quietud, ¿verdad? Y se quita de distracciones, el Espíritu de Dios le habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de la predicación de su palabra. Por eso nos congregamos los domingos, el día del Señor, que es el primer día de la semana, para adorar a Dios, para ser edificados, para escuchar la palabra de Dios, para convivir con los hermanos, para edificarlos mutuamente, etcétera, etcétera. 3. Cómo nos habla Dios a través de otros creyentes maduros, creyentes que son sabios en Cristo, en la palabra, y al estar platicando en esas conversaciones, Dios usa a sus hermanos, y a veces sin estarlo buscando, nos ministran, ¿verdad? En esas pláticas, una promesa, una palabra de ánimo, o un jaloncito de orejas, una exhortación. Dios usa a esos creyentes maduros, o estamos pidiendo quizás un consejo, ¿verdad? Está bien. ¿De qué otra manera nos habla Dios? Bueno, a través de circunstancias. Tenemos que discernir. Si le estamos pidiendo algo al Señor, pues tenemos que estar atentos, y en su providencia. Dios usa también las circunstancias. Una persona por aquí, en una situación X, ¿verdad? Nos va conectando con alguien más. En fin, la providencia de Dios, ¿sí? Entonces, que tenemos que entender que Dios normalmente nos dirige a través de su sabia y poderosa providencia y su soberanía. Y también Dios nos habla a través de su Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Bueno, y finalmente, ya para concluir, tenemos que, en cuarto lugar, confiar en Dios aun cuando no entendamos ciertas situaciones. Confiar en Dios aun cuando no entendamos ciertas situaciones. Busque, por favor, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Sabe? No siempre vamos a comprender el porqué de algunas dificultades, del dolor, del sufrimiento, quizás una tragedia, algo que no esperábamos y llegó a nuestra vida. A veces Dios nos va a ayudar a entender, pero a veces no. ¿Qué hacemos en esos momentos? Confiar en Dios. En vez de cuestionar, de criticar, de enojarnos con Dios, no trate de entender todo. Si lo entiende, qué bueno, pues ahí aprenda, ¿verdad? Aprendamos de estas situaciones. Pero cuando no, pues Señor, tú eres sabio, tú conoces lo que está por delante, yo no, pero tú sí. Y lo que sí sé, Señor, es que tengo que aprender a confiar en ti en cualquier situación. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No eres más inteligente que Dios, no eres más sabio que Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa que no dependas de ti, más bien depende de Dios. Búscale, ¿sí? Y dile: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, pero ya nuestros pensamientos están puestos en los pensamientos de Cristo, que están en su palabra. Verso 6: reconócelo en todos tus caminos, en todos tus caminos. Si vas a hacer una compra, hay decisiones pues que son muy costosas, ¿verdad? Una casa, o vas a rentar, o vas a comprar un vehículo, alguna maquinaria, alguna computadora, no sé, tantas cosas. Detente, piensa: Señor, guíame en esta compra que tengo que hacer, en este gasto, para que sea un gasto sabio, prudente, si es necesario, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios enderezará nuestras veredas. Sí, nos equivocamos, mis hermanos, y aun cuando tengamos mucho tiempo en el Evangelio, en la palabra, pues tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. A veces tomamos o estamos a punto de tomar una decisión equivocada o dar un consejo que no es el más prudente. Bueno, Señor, endereza mis puntos de vista, endereza mis actitudes, mi sentir, para que pueda dar quizás un consejo, el consejo sabio, el consejo prudente conforme a tu palabra, o la decisión que voy a tomar, Señor, si debo de cambiarme de domicilio, o voy a tomar un ministerio, o quieres, Señor, que inicie una obra nueva, me estás
llamando de medio tiempo para ser misionero o al pastorado, o sea, etcétera, etcétera, el Señor enderezará nuestras veredas. Entonces, no dude del plan de Dios, no critique el plan de Dios, porque Dios es sabio y omnisciente. Usted no, ni yo tampoco. Él es sabio, Él es omnisciente y tenemos que aprender a confiar en Dios, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. 2 versículos más y concluimos. Busque por favor Isaías 55. Isaías 55. Mire, y aunque de momento una decisión, pero que sabemos que es la voluntad de Dios, no nos va a ser quizás muy placentera o muy razonablemente desde un punto de vista humano, pero si Dios lo está poniendo en nuestra mente y corazón, y está en su palabra, confiemos en Él. Isaías 55, versículos 8 y 9, dice así el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Entonces, concluimos con este versículo de Proverbios. Proverbios 12. Proverbios 12, el versículo 28. Proverbios 12, 28. En el camino de la justicia está la vida. En el camino de la justicia de Dios está la vida, y en sus caminos no hay muerte. No hay muerte. Si tú estás a punto de tomar una mala decisión que sabes que va contra la voluntad de Dios, considera esto. Hay decisiones que te conducen, no estoy hablando aquí a la condenación, porque si tú eres de Cristo tienes vida eterna, pero sí traerán muerte en el sentido de consecuencias graves, de consecuencias que vas a lamentar mucho tiempo. Entonces, mejor desiste de tomar decisiones que no le agradan a Dios. Humíllate delante de Dios y pídele que quieres hacer su voluntad. Sé humilde, sé manso de corazón, y déjeme decirle esto: la senda de la justicia, el camino de Dios, no siempre es un camino cómodo, no siempre es un camino fácil o popular. Implica riesgos de fe, pero es el mejor camino. Repito, la senda de la justicia, el camino de Dios, no siempre es un camino cómodo, no siempre es un camino fácil o popular. Implica riesgos de fe, pero a final de cuentas es el mejor camino. Oramos y que Dios les bendiga y que Dios nos ayude con su guía diaria. Ojalá que si ha sido de bendición este estudio, compártalo, por favor, y nos vemos los miércoles a las 7 de la noche aquí en esta página de la iglesia en Facebook. Más adelante lo suben a YouTube y le esperamos los domingos, este domingo a las 12 del día allá en el Renuevo. Oramos y que Dios les bendiga. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro guía, nuestro buen pastor, mi Señor. Cuánto te necesitamos, Dios, para ser sabios, para tomar decisiones adecuadas, pero tú has prometido, Señor Jesús, hablarnos, y nosotros como tus ovejas oír tu voz y seguirte. Jesús, tú eres el camino. Ayúdanos a conocerte en tu carácter, en tu obra, de tal manera que al conocer tu vida, tus hechos, tu servicio, tus milagros, tu poder, tu misericordia y tu gracia y tu verdad, al ver todos esos hechos en tu palabra, Señor, todo eso nos llena de sabiduría para imitarte y así, Señor, andar por el camino de la justicia, que es la senda de la luz, tu luz que es tu palabra. Bendícenos, Señor, y permítenos que tu Espíritu Santo nos guíe a tierra de rectitud y que tu palabra nos oriente y nos ayude a tomar cada día los pasos correctos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos estamos viendo el domingo. Hasta luego.